Me desvelo en las madrugadas, observando con precaución las calles. He tenido que mantenerme reservado junto a mis seres queridos, no quiero ser un periodista acallado. Deseo seguir viviendo, manteniendo el aliento, sucumbir equivaldría a dejar de relatar. Estas fueron las palabras de Javier Valdez Cárdenas, periodista mexicano, antes de enfrentarse al desenlace más lamentable, su fallecimiento por exponer incansablemente la red de tráfico ilícito en Sinaloa, México. No obstante, su lúgubre epílogo es apenas un episodio dentro del preocupante número de reporteros exterminados sin compasión por estos grupos criminales. A continuación, se enlistan 5 reporteros que se opusieron a los cárteles sin claudicar. Quédate hasta el final ya que quedarás impresionado con la historia del último periodista que te vamos a revelar. Comencemos. Periodista número 1, Ginette Bedoya Lima. De esta manera, Ginette Bedoya Lima se distinguió por su valentía como periodista de investigación en Colombia, aunque este aspecto es solo una fracción de su historia. La otra parte está definida por haber sido raptada, abusada y sometida a torturas, no solamente una vez, sino en 2 ocasiones, a lo largo del año 2000. El primer ataque ocurrió cuando Bedoya, a la edad de 26 años, trabajaba conjuntamente con Ignacio Gómez, otro comunicador de investigación. Por aquel tiempo, Bedoya se encontraba explorando un reportaje esencial acerca del conflicto colombiano. Exploraba una intriga vinculada con el tráfico clandestino de armas, implicando tanto a funcionarios estatales como al grupo paramilitar denominado las Autodefensas Unidas de Colombia. En el proceso de su investigación, recibió la propuesta de un asesino condenado conocido como El Panadero, para reunirse con Bedoya y revelarle información vital desde la infame prisión La Modelo, ubicada en las afueras de Bogotá. Acompañada de un editor y un fotógrafo, se encaminaron hacia el sitio, pero al llegar, la escena se volvió caótica. El fotógrafo y el editor se separaron brevemente mientras esperaban la autorización para entrar al establecimiento penitenciario. Al regresar, Bedoya había desaparecido sin dejar señales de sus lamentos o algún vestigio de altercado, y definitivamente sin testigos que quisieran prestar declaración. Más tarde, Bedoya relató que un hombre con una cicatriz sobre uno de sus ojos y llevando zapatos brillantes, la encañonó y la sacó del centro de detención por un acceso secundario, ante la vista apática de 2 vigilantes. Posteriormente, fue violentamente atacada por un grupo de individuos encapuchados que la golpearon brutalmente y abusaron de ella, al tiempo que proclamaban que estaban transmitiendo un aviso a los medios en Colombia. Después de perpetrar el ataque, dejaron su cuerpo semi-inconsciente en un basurero junto a la carretera. Sin embargo, esa misma tarde, un conductor de taxi la halló y la llevó de urgencia a un hospital. Bedoya logró sobrevivir a este atentado, y uno podría pensar que, después de un trauma así, decidiría alejarse, como lo haría cualquier ser humano. Pero Bedoya, siguiendo el espíritu de las palabras de Vincent Van Gogh, continuó con su labor. Había consagrado su alma y su ser a su oficio, desgastando su juicio en el proceso. Sin embargo, no capituló, sino que intensificó su empeño en su cruzada por revelar la realidad. Lamentablemente, este empuje la llevó a otro rapto, siendo este episodio aún más atroz que el precedente. En el año 2001, un año después de aquel suceso, Bedoya fue reclutada por El Tiempo, un periódico colombiano, y se le confirió la tarea de encabezar la sección de Crónica Roja, abarcando informes sobre el enfrentamiento entre las guerrillas de las FARC, los colectivos paramilitares, las milicias estatales y el Ejecutivo de Colombia. Previo a esto, Bedoya había sido condecorada en Estados Unidos por su compromiso inquebrantable con su trabajo, un homenaje que además propició un efecto benéfico en su trayectoria profesional. Este reconocimiento fungió como un baluarte para Bedoya frente a agresiones venideras. Recibió una comunicación del cabecilla de los escuadrones paramilitares garantizándole que no tenía por qué temerles. Mandatarios guerrilleros de las FARC le extendieron promesas parecidas, aunque solo era una estrategia para engatusarla hacia otra trampa. En agosto de 2003, se desplazó hasta el poblado de Puerto Alvira para informar sobre cómo las FARC habían tomado y mantenido el control del lugar por más de un año, obligando a sus 1000 residentes a involucrarse de lleno en el cultivo de coca.
A su llegada, un cabecilla guerrillero de las FARC dictaminó su secuestro, despojándola de sus equipos fotográficos, dispositivos móviles y atuendo. Este mismo dirigente ordenó a los pobladores abstenerse de comunicarse con ellos o suministrarles alimentos. No obstante, los habitantes desacataron sus directrices, no solo proveyéndoles víveres sino también intentando asistirlos tras percatarse de que el líder de las FARC planeaba ejecutarlos. Una vez más, Bedoya consiguió escapar de la sombra letal, luego de que un líder superior de las FARC fuera notificado de la coyuntura y decretara su pronta liberación, presentando disculpas en nombre del mando que había instigado su detención inicial. Bedoya se había erigido en una personalidad distinguida en Colombia, y un ataque en su contra no se habría interpretado solo como un asunto local, sino que habría suscitado cuestionamientos por parte de organismos internacionales. Esta es, en parte, la explicación de por qué Bedoya permanece con vida hasta el día de hoy, sumado a que el panorama del narcotráfico en Colombia se está transformando gradualmente. Bedoya ha sido distinguida con múltiples galardones y reconocimientos a nivel mundial por su labor informativa, erigiéndose en un ícono del periodismo en Colombia. Periodista número 2, la mexicana Anabel Hernández García, en el año 2010, se encontraba en la mira de muchos, el cártel de Sinaloa, el Ejecutivo de México y ciertos sectores del gobierno estadounidense, todo por causa de una publicación que expuso sus operaciones clandestinas con gran detalle. Esto la transformó en una fugitiva en su propio país, obligándola a exiliarse con su familia. Sin embargo, este no era el destino que Anabel había imaginado para sí misma. Nacida en 1971, desde temprana edad deseaba ejercer de abogada, pero ese deseo se desvaneció al observar la parcialidad en el reportaje mediático mexicano acerca del conflicto del narcotráfico. Se contabilizaban incontables asesinatos en diversas regiones, pero se informaba de una cantidad mucho menor. Los comunicadores y reporteros eludían estos sucesos por miedo a represalias, pero Anabel no lo hizo. A la edad de 21 años, Anabel fundó su propio periódico denominado Reforma. Aún cursando sus estudios universitarios, su primer gran reportaje trató sobre el fraude electoral en la Ciudad de México, capturando la atención de muchos. 3 años después, mientras esperaba a su primer hijo, su trabajo captó la mirada del Ejecutivo mexicano. Siguió cambiando de puesto debido a especulaciones sobre posibles censuras gubernamentales, pero esto no detuvo a Anabel, aunque sí la involucró en múltiples conflictos. El 5 de diciembre del año 2000, Anabel fue alertada por una llamada de su madre, quien le comunicó que su padre no había vuelto a casa la noche anterior. Anabel y su clan emprendieron una búsqueda, iniciando por los hospitales locales y prosiguiendo con un aviso en una emisora de radio para declarar su desaparición y la de su auto. No mucho después, les llegó un aviso sobre el hallazgo del vehículo. El hermano de Anabel se trasladó al sitio indicado, topándose con una vista horrendamente trágica: el carro estaba abandonado al margen del camino. Mientras que el calzado del señor Hernández se encontraba en el maletero, estaba completamente impregnado de su sangre. Su cadáver fue descubierto al costado de una vía en las afueras de la Ciudad de México, confirmándose así su fallecimiento. Parecía ser una víctima incidental de la confrontación entre Anabel y el entramado narcotraficante. La policía incluso sugirió a la familia Hernández la posibilidad de indagar en el asesinato, a cambio de una compensación por sus esfuerzos. En ese instante, se evidenció que Anabel había enfrentado una pérdida significativa por retar al poder establecido, pero no estaba preparada para rendirse, deseaba justicia. En el año 2001, mientras trabajaba con un renombrado periódico mexicano, Anabel reveló una investigación sobre cómo el por entonces presidente electo de México, Vicente Fox, había empleado de forma excesiva recursos estatales para mejorar su ambiente privado, infringiendo sus compromisos de campaña sobre la austeridad. El medio expuso documentos de desembolsos estatales durante el mandato de Fox, descubriendo excesos en los costos, compras injustificadas y relaciones con compañías ficticias. Este esfuerzo le otorgó a Anabel distinción a nivel mundial y un galardón, pero su empeño no terminó allí. En el año 2010, Anabel lanzó un libro que exponía la colusión entre los cárteles, el Chapo, el Ejecutivo mexicano y Estados Unidos, denominado Los Señores del Narco o Narcolandia,
Los capos mexicanos de la droga y sus padrinos. Esta obra, resultado de 5 años de indagación, postulaba que el Ejecutivo de México, su política, las Fuerzas Armadas y el ámbito financiero estaban estructurados de manera que propiciaban y fortalecían a las organizaciones de narcotráfico. Anabel argumentó que, durante el gobierno de Fox, la relación entre los cárteles y el Estado se modificó, beneficiando al cártel de Sinaloa al consentir la evasión de El Chapo Guzmán en 2001. Asimismo, sugirió que la DEA establecía un acuerdo secreto con narcotraficantes para el tráfico ilícito de fentanilo y metanfetaminas, acarreando vastas ganancias en Estados Unidos. Anabel emergió como una auténtica defensora contra el oscuro mundo del narcotráfico, pero las represalias no tardaron en llegar. Fue objeto de incontables amenazas de muerte, incluyendo algunas provenientes del propio gobierno mexicano, especialmente de Genaro García Luna, quien fue señalado por simular la lucha contra los cárteles narcotraficantes mientras aceptaba enormes cantidades de dinero en sobornos del cártel de Sinaloa. Intentó suprimirla mandando a sus sicarios a su residencia, pero afortunadamente, Anabel no se encontraba allí aquel día y pudo evitar el ataque. A pesar de su valentía, Anabel es humana y el miedo a ser asesinada la impulsó a abandonar México unos meses después. A pesar de sus esfuerzos incansables, la corrupción en México sigue presente y los cárteles mantienen su influencia, pero al menos ella logró cumplir con su cometido. Periodista número 3, Enrique Perea Quintanilla, el 8 de agosto de 2006, fue encontrado sin vida en las afueras de Chihuahua, abatido por balazos en el cráneo y el torso. Quintanilla había provocado la ira del temido cártel de Juárez, pero no eran los únicos que lo querían muerto, ciertos sectores del Ejecutivo mexicano también ansiaban su fin, y el motivo es perturbador. La odisea de Quintanilla que lo llevó a ser blanco tanto del cártel de Juárez como del Estado inició al establecer su revista de investigación, Dos Caras de la Verdad, que prontamente se distinguió por su enfoque crítico. Tras 2 décadas de labor como reportero y periodista de investigación, inauguró esta revista en 2005 con el propósito de descubrir a los implicados en los continuos homicidios y el tráfico de drogas en Chihuahua. Su valentía merece reconocimiento, en especial porque Chihuahua figuraba entre las regiones más hostiles de México, dominada por autoridades locales pero con el cártel de Juárez imponiendo sus normas. Dicha organización controlaba el flujo de grandes cantidades de estupefacientes hacia Estados Unidos y, al mismo tiempo, sostenía un conflicto con el cártel de Sinaloa por la supremacía en la frontera, lo que resultaba en una elevada cifra de homicidios. Chihuahua era igualmente infame por contar con algunos de los elementos policiales y funcionarios más corruptos. ¿De qué otra manera se explica que toneladas de cocaína cruzaran la frontera sin ser interceptadas? El cártel tenía comprados a estos oficiales para garantizar su silencio y colaboración. Todo aquel que se interpusiera en su camino era implacablemente eliminado. En términos más coloquiales, Chihuahua se había convertido en una versión moderna de Gotham, y Quintanilla tomó el papel de Batman, combatiendo por purificar la ciudad. Sin embargo, en esta narrativa, Batman no logra sobrevivir. Antes de su fatídico desenlace, Quintanilla utilizó su revista como un instrumento en su lucha por la justicia, enfocándose de lleno en la delincuencia y criticando sin tapujos al gobierno mexicano por el alto índice de homicidios en Chihuahua, especialmente aquellos resultantes de las disputas entre cárteles antagonistas. Asimismo, divulgaba información sobre los funcionarios corruptos, crímenes sin esclarecer y las actividades de tráfico de drogas. Esta situación hizo que Quintanilla se convirtiera en blanco de múltiples denuncias. Sin embargo, poco antes de su fallecimiento, divulgó fotografías y documentos que exponían la complicidad de ciertos oficiales con el narcotráfico, implicando incluso al gobernador de Chihuahua de aquel entonces, José Reyes Baeza Terrazas, como partícipe. Este acto precipitó su homicidio. El 7 de agosto de 2006, Quintanilla fue avistado por última vez al salir de su despacho cerca de las 11 de la mañana, pero nunca retornó a su hogar. Su familia denunció su desaparición el día siguiente, y su cadáver fue encontrado al borde de un camino, evidenciando signos de tortura y heridas de bala de calibre 45 en el cráneo y la espalda. Los agentes detectaron una preocupante similitud entre el brutal asesinato de Quintanilla y el modus operandi preferido por el cártel de Juárez.
Esta teoría, no obstante, fue desmentida años más tarde. El 11 de octubre de 2012, la cadena de noticias mexicana TV Azteca recibió una grabación de un remitente no identificado que exhibía a dos individuos desvestidos, con claras señales de haber sido torturados, admitiendo su involucración en el asesinato de Quintanilla. Los supuestos asesinos, Leopoldo Rodríguez García y Armando Duarte Escabido, fueron sometidos a un cuestionamiento por una voz no visible en la grabación, y ambos confesaron haber llevado a cabo el asesinato de Quintanilla siguiendo las instrucciones de 3 traficantes de drogas pertenecientes al cártel de Juárez. Unas semanas más tarde, se publicó otro video en el sitio web de El Diario de Chihuahua, en el cual aparecía el hermano del entonces Procurador General del Estado de Chihuahua, esposado y rodeado por al menos 5 sujetos armados y enmascarados. Durante el interrogatorio, el hombre declaró que su hermana, Patricia González, quien en ese entonces era la fiscal general, había sido la instigadora del asesinato de Perea Quintanilla y de Armando Rodríguez Carrión, otro periodista. Este hecho fue interpretado por muchos como una táctica del cártel para presionar a los verdaderos responsables a confesar, tratando de redirigir la culpa hacia la organización delictiva, pero al mismo tiempo apuntando a otras personas como los ejecutores directos. La controversia radicaba en que estas admisiones se produjeron 6 años después del homicidio y tras el asesinato de Jonathan Perea, hijo de Quintanilla. Periodista número 4, Javier Valdez Cárdenas. El 14 de mayo de 2017, Valdez Cárdenas fue asesinado con 12 tiros por un atacante desconocido en Culiacán, Sinaloa, cesando así sus intentos por exponer las actividades del cártel de Sinaloa. Nacido el 13 de abril de 1967 en la misma ciudad donde fue asesinado, Valdez Cárdenas se crió en medio de un ambiente marcado por la violencia, incluidos el narcotráfico, los plagios y la explotación humana. A diferencia de muchos jóvenes de su entorno que terminaban involucrados en estos delitos, Valdez Cárdenas eligió una senda de rectitud, enfocándose en desarticular estos círculos desde su raíz. Se tituló en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa y comenzó su trayectoria como reportero en el canal nacional Canal 3. A lo largo de los años 90, colaboró con distintos medios informativos, descontento con la superficialidad en la cobertura de temas vinculados al crimen organizado. Y no es que insinuara que estos medios fueran corruptos, sino que adoptaban una actitud extremadamente precavida, quizá en exceso para Valdez Cárdenas. Fundó su propio medio, llamado Río 12, que por un lado le brindó la plataforma para desvelar investigaciones detalladas y comprometedoras sobre el crimen organizado, y por otro, lo posicionó como objetivo directo de estos criminales. No obstante, Cárdenas no retrocedió ante el miedo y prosiguió desenmascarando sus operaciones, redactando varios textos sobre el narcotráfico, incluidos algunos que lograron reconocimiento internacional. Uno de los más destacados fue Miss Narco, que relataba las vidas de las mujeres de los narcotraficantes y los extremos de violencia que muchas de ellas padecían sin quererlo. Para entender el riesgo de aquellos tiempos, el presidente de México de entonces, Felipe Calderón, había comenzado recientemente su gestión y desplegado alrededor de 6,000 efectivos militares hacia Michoacán y Sinaloa con la finalidad de erradicar la corrupción. Este periodo se transformó en uno de los más feroces en la lucha contra el narcotráfico en México, con las calles repletas de violencia, cadáveres y proyectiles, y más de 14,500 vidas perdidas en tan solo 3 años aproximadamente. Sin apoyarse en armamentos ni protección personal, Cárdenas se adentró en las dinámicas y asuntos internos del cártel de Sinaloa hasta que finalmente fue objeto de un ataque en septiembre de 2009. Agresores anónimos arrojaron un explosivo contra las instalaciones de Río 12, ocasionando daños considerables a la estructura, pero, por fortuna, sin provocar lesionados. Este atentado fue una reacción inmediata a una publicación clave realizada por Cárdenas menos de un día antes, denominada Confesión de un sicario de Ciudad Juárez, que tuvo un profundo impacto en la sociedad. A pesar de los riesgos, prosiguió con su tarea informativa, revelando las actividades de estos delincuentes y, de manera asombrosa, no enfrentó más agresiones ni amenazas que comprometieran su seguridad o la de su familia, hasta que nuevamente provocó el enojo del crimen organizado del cártel de Sinaloa.
En 2011, Valdés Cárdenas recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa otorgado por el Comité para la Protección de los Periodistas en Nueva York. En su discurso de aceptación, criticó abiertamente la violencia en México, apuntando tanto a la sociedad como al gobierno por su papel en la intensificación del conflicto. Este discurso, como era previsible, molestó al gobierno mexicano y aumentó la hostilidad del cártel de Sinaloa hacia él, sellando de inmediato su destino. El 14 de mayo de 2017, alrededor del mediodía y a solo unas cuadras de la oficina de Río 12, en Culiacán, Sinaloa, Javier Valdés Cárdenas fue asesinado por un agresor desconocido. Las autoridades mexicanas no lograron establecer ningún vínculo con el asesinato, dejando el caso sin sospechosos ni evidencias. Su muerte fue objeto de repudio a nivel internacional, recibiendo declaraciones de condena de la Embajada de Estados Unidos en México, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea. Valdés Cárdenas dejó en la tristeza a su esposa Griselda Triana, quien también es periodista, y a su hija menor. En lo que respecta a Río 12, el periódico no se extinguió con su fallecimiento, su labor fue perpetuada por Forbidden Stories y el medio alemán Die Zeit, garantizando así la continuidad de su legado. El periodista número 5 es Rodolfo Rincón Taracena, quien se cuenta entre los trágicos relatos de periodistas ultimados por enfrentarse a los cárteles y el tráfico de drogas en México. A diferencia de otros incidentes, Rodolfo fue blanco de Los Zetas, un cártel que rara vez embiste contra periodistas. El 19 de enero de 2007, 5 presuntos integrantes de Los Zetas raptaron, sometieron a tortura, mutilaron y, finalmente, quemaron el cuerpo de Rodolfo en Tabasco, México. La razón de este brutal ataque se derivó de su trabajo periodístico para el periódico Tabasco Hoy, donde su enfoque abierto y sin rodeos le atrajo numerosas amenazas que pusieron en riesgo su vida por parte de los narcotraficantes. En aquel momento, los Zetas, que se habían desligado del cártel del Golfo, tenían presencia en Tabasco. Es importante destacar la barbarie de este grupo, famoso por su violencia desmedida, que incluye decapitaciones y agresiones al azar, con líderes que inicialmente formaron parte del ejército mexicano. Este carácter los cataloga como uno de los colectivos criminales más crueles de México, llegando incluso a eclipsar al cártel de Sinaloa en cuanto a dominio territorial en ciertos periodos. No obstante, al igual que el cártel de Sinaloa, los Zetas participan en un amplio espectro de actividades delictivas que abarcan desde el tráfico de drogas hasta asesinatos, extorsiones, secuestros y otros crímenes. Este contexto refleja la magnitud de los enemigos a los que Rodolfo se oponía. A pesar de los peligros, Rodolfo no se amedrentó en su empeño por desenmascarar sus actividades ilegales. Esta valentía lo convirtió en blanco de represalias y, finalmente, el 20 de enero de 2007, después de comunicarse con su esposa para avisarle que se retrasaría en regresar del trabajo, Rodolfo desapareció y jamás regresó a su hogar. Aquel día, Rodolfo se encontraba trabajando en un artículo sobre un grupo de ladrones de bancos y delincuentes que se dedicaban a la extorsión de usuarios de cajeros automáticos en Villahermosa, Tabasco. Se le vio salir de su oficina alrededor de las 8 de la noche, siendo esa la última vez que se le observó con vida. Los meses de enero y febrero pasaron, y luego marzo, sin que hubiera rastro o indicio alguno sobre el paradero de Rodolfo. El 1 de marzo de 2010, las autoridades de Tabasco declararon en conferencia de prensa que Rodolfo había sido secuestrado y ultimado por 5 presuntos miembros de Los Zetas, en represalia por un reportaje publicado el día antes de su desaparición. No obstante, el caso dio un vuelco inesperado cuando un par de implicados confesaron el secuestro y el atroz asesinato de Rodolfo, revelando además que su cuerpo fue cremado en un tambor metálico utilizando diésel, junto a al menos otros 4 individuos no identificados. La resolución del caso se sustentó únicamente en estas declaraciones, sin evidencia tangible que respaldara el relato de los acusados. La investigación se cerró sin mayores diligencias, dejando a los seres queridos de Rodolfo con dudas sin resolver. Esto plantea interrogantes: ¿y si las autoridades realmente desconocían lo ocurrido y optaron por construir una versión ficticia para desviar la atención mediática?
¿Por qué cerraron el caso sin buscar evidencia que validara las declaraciones de los sospechosos? Nos gustaría saber tu opinión en los comentarios. Por supuesto, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las informaciones relacionadas con los cárteles mexicanos. Suscríbete si quieres seguir enterándote de los detalles de este insólito mundo a través de nuestro contenido gratis. Comparte con las personas a quien creas que les puede gustar esto. Hasta pronto.